Un pequeño blooper, gente. Bueno, para aquellos que lo están viendo de manera sincrónica, lo que acaba de suceder es que empecé a dar la clase, los primeros 15 minutos, o los primeros 5 minutos, no entren tanto en desesperación, no los grabé. Pero ahora lo que voy a hacer es hacer una pequeña repetición y con eso nos ponemos todos en condiciones. Bueno, como iba aclarando, nosotros vamos a empezar a hablar de los modelos de acumulación en la Argentina desde que la Argentina se conforma como el estado actual. Bien, por más allá de que va a haber modificaciones en el territorio, vamos a tomar como punto de inicio la primera presidencia histórica, la de Mitre, y dejamos fuera de este análisis el periodo colonial y también el periodo que estuvo durante la Guerra Civil Argentina entre federales y unitarios. Bien, ahí va. Bien, este va a ser el primer modelo de acumulación que va a tener nuestro país como tal. Sin embargo, bueno, ya hice la aclaración, también va a ser el más longevo y de alguna manera las transformaciones que se van a dar dentro de nuestro país mientras que se prolonga este modelo de acumulación van a ser las más importantes o las más profundas. ¿Por qué? Porque no solamente va a cambiar la conformación de la sociedad, sino que además vamos a tener olas migratorias, vamos a tener la anexión por la fuerza de aproximadamente el 50% del territorio de la Argentina, vamos a tener también la estructura judicial o jurídica que hasta el día de hoy no llega, ¿bien? La conformación de una constitución, la creación de los códigos de fondo, la creación de los tres poderes que hasta el día de hoy siguen estando ahí, la creación de la capital, que hasta el día de hoy sigue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con algunos cambios que se van a ir dando a lo largo del tiempo, pero las marcas que van a dejar este modelo de acumulación van a ser, considero yo, y esto a criterio personal, bastante profundas y que su forma de pensar o su cultura sigue llegando hasta el día de hoy. Es más, hay ciertos conflictos que se dan en el día de hoy que se entienden por esta lógica de acumulación que se supo dar allá por el siglo pasado, no el anterior. Bien, como verán, les recomiendo hacer una breve lectura, o relectura en este caso, de las ideas de David Ricardo en términos de ventajas comparativas en la unidad 1, volver a estudiar la balanza de pagos de la unidad 2, porque esto no solamente va a ser importante para este periodo, sino para todos los demás, cuando nosotros estemos hablando de restricciones externas, importaciones, exportaciones, servicios, deudas, todo eso tiene sus repercusiones en la balanza de pago y va a explicar de alguna manera algunas crisis que se van a ir dando a lo largo de la historia argentina. También si pueden, háganse una relectura del texto de Lenin, pero ya para tener más en cuenta la conformación del mundo, o sea, dentro de la idea de cómo es que Argentina se va a insertar dentro de lo que sería la economía global. Y por último, tengan en cuenta la clase pasada, especialmente el paradigma taylorista de producción. Bien, las características del taylorismo y cuáles van a ser, bueno, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Bien. Bueno, como estaba diciendo, una de las principales hitos a tener en cuenta en este modelo de acumulación es que también se da la conformación del Estado moderno argentino. Vamos a tener en este periodo que va desde 1962 a 1880
las 3 presidencias históricas y durante ese proceso se van a conformar el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo Nacional y el Poder Judicial. Como nota de color o nota de fondo, yo les puedo decir que Mitre, cuando crea la Corte Suprema de Justicia de la Nación, termina nombrando a todos amigos de él, que bueno, generó un gran revuelo en ese entonces, pero bueno, fue nuestra primera Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por otra parte, se crea el Ejército Nacional, también en la presidencia de Mitre, y la Marina Nacional, que aunque ya había sido creada en épocas de la independencia argentina, había quedado como descontinuada, desfasada, porque la Argentina se había olvidado de ese aspecto, se había concentrado más que nada en ejércitos de tierra, puntualmente en distintas provincias, pero la parte de la Marina había quedado como un poco olvidada. Otro punto a tener en cuenta es que en este periodo también se crean los códigos de fondo. Y me viene muy bien para hacerle unas preguntas. ¿Qué es un código de fondo? Ya que estamos. Estudiantes de Derecho, este es el momento en que ustedes abren sus micrófonos y me dicen qué es un código de fondo. Código Civil. Por ejemplo, bueno, ya no tenemos más un código civil, tenemos un código civil y comercial. Pero en ese entonces, como bien dijiste, tenemos el código civil, el código comercial, tenemos el código penal, código de minería, aunque eso va a venir después. ¿Por Creo qué? que el primero se creó no fue el civil y después ya para la, ¿no? El primero fue el código comercial. El Código conjunto de comercial. códigos. Sí. Bueno, a ver, no es que se generó un conjunto de códigos, se fueron legislando los distintos códigos. ¿Por qué se le llaman códigos de fondo? Porque son leyes nacionales que además van a venir a regir eh, eh, varias facetas o multiplicidad de facetas dentro de nuestro ordenamiento. Bien, como ustedes saben, dentro de lo que sería la estructura jurídica o la estructura normativa, vamos a poner a Kelsen en vista, tenemos la Constitución Nacional en la punta. Bien. Luego vienen con la Constitución del 94 todo lo que sería la estructura de tratados internacionales con jerarquía constitucional. Y luego vienen todo lo que serían leyes nacionales o códigos de fondo. ¿Por qué se hace eso? Porque aunque vos no tengas, piénsenlo como ir construyendo, estoy tratando de buscar un ejemplo, una analogía para que ustedes vayan entendiendo. Cuando ustedes van tratando de armar una estructura jurídica de un Estado que además se acaba de conformar como tal, y acaba de salir de una guerra civil, uno tiene que empezar como a juntar los bloques, organizar no solamente lo que sería el Estado, sino que también unificar las normas. Por eso se le dice de fondo. Por supuesto, hay ciertas cuestiones, ciertas competencias, que si ustedes ven en la Constitución Nacional, en el preámbulo, son propias de las provincias, porque las provincias son anteriores a la conformación del Estado Nacional. Esas eh, competencias no podían ser invadidas por el nuevo Estado Nacional. Pero todas las demás provincias aceptan la legislación nacional a la hora de, bueno, entender que son, o que somos, mejor dicho, un país. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Por eso se le dice códigos de fondo. Luego cada provincia va a tener su código de forma, porque la forma, especialmente todo lo que sería el procedimiento o cómo es que se lleva adelante el ejercicio de estos derechos que están enunciados en los códigos de fondo, lo va a legislar cada una de las provincias. Ustedes lo van a ver especialmente en lo que serían las materias procesales, ya sean civiles, ya sean comerciales, ya sean penales.
¿Bien? Espero no haberme enroscado demasiado. Después voy a rever esta grabación. Otro punto. También durante este periodo se va a desarrollar la guerra de la Triple Alianza, que va a ser el conflicto armado más sangriento e importante que va a tener Argentina durante mucho tiempo, hasta el conflicto de las Malvinas. Es más, este va a ser mucho más sangriento que las Malvinas, va a tener consecuencias tremendas para Paraguay y también va a generar un conflicto regional, porque no nos olvidemos que en la guerra de la Triple Alianza tuvimos Argentina, Uruguay, Brasil contra Paraguay. Y bueno, el Reino Unido detrás armando toda la estructura. Bien. Habiendo dicho todo esto, vamos a empezar a tratar este tiempo que es bastante prolongado por sus principales puntos o elementos a tener en cuenta. Eso no quiere decir, una vez más les voy a decir por favor, que entiendan de que yo en las clases hago un recorte de material. Así que las clases de las filminas no son reemplazo de la lectura obligatoria. Lo que voy a decir ahora lo van a tener que ir complementando con la lectura que les he dejado en los materiales de estudio. Bueno, no bien se conforma el Estado Nacional, empieza a haber llegadas de capitales extranjeros. Y esto relaciónenlo con el texto de Lenin que les pedí anteriormente. ¿Cuáles van a ser estas inversiones? Bueno, van a ser capitales que van a llegar con el objetivo de desarrollar algunos de los elementos o algunos de los algunas de las estructuras económicas del país con el objetivo de ser funcionales a estos capitales que van a llegar y van a hacer la inversión de riesgo en el mismo. Puntualmente, estos capitales lo que van a buscar va a ser desarrollar la infraestructura que permita llevar adelante una economía de carácter primario y extractivista. ¿Cómo es que podemos ver o entender esta lógica? Bueno, estas inversiones van a centrarse en la construcción de ferrocarriles con el objetivo de que la producción, más que nada de granos y de lana, pueda salir por el puerto de Buenos Aires. Y también la producción minera en toda la parte de la cordillera de los Andes y ciertos puntos de Córdoba. Posteriormente se van a instalar frigoríficos, aunque esto va a ser después. Vamos a ver que en este periodo, o sea, en 1880 no existía, o si existía era muy reducida la capacidad técnica para instalar frigoríficos en la Argentina. Entonces la exportación de carnes no va a ser importante dentro de lo que sería la balanza comercial de la Argentina hasta la instalación de estos frigoríficos y la creación de los barcos frigoríficos que van a permitir la exportación de carne a Europa. Mientras que eso no se da, la Argentina, como bien dijo el profesor Hugo Holguín en la clase del lunes, se va a dedicar más que nada a la exportación de granos y lanas. Y en pequeña medida la exportación de ciertos minerales. Para permitir esto, lo que van a buscar es que haya una infraestructura que te permita mover estos granos, principalmente a través de trenes, y la creación de ciertos puertos que permitan llegar los barcos que se encargan de extraer esos granos y esas lanas y llevarlos a Europa. Por eso es que vamos a encontrar que vamos a tener trenes, puertos y caminos. Punto. Algunas minas que se van a generar en la parte de la cordillera de los Andes, lo que sería el NOA, ¿bien? Y la región de Cuyo. Y después, en un segundo periodo, o sea, en lo que sería la segunda mitad de este periodo agroexportador, vamos a encontrar que se van a instalar telégrafos, frigoríficos y las primeras empresas generadoras de electricidad.
Ahora, esto va a llegar recién cuando se esté haciendo la celebración del primer centenario de la Argentina. O sea, estamos hablando de 1910. Bien. Como se habrán dado cuenta, a ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la parte más desarrollada de la Argentina actualmente? ¿Qué me dicen? Buenos Aires. Buenos Aires. Es más, La Cava y la provincia de Buenos Aires juntas aglomeran el 50% de la población argentina. Más, un poquito menos, pero por ahí andamos. ¿Dónde está el principal puerto de la Argentina? En Buenos Aires. En Buenos Excepto, Aires. excepto el de cereales que lo tenemos acá, sale mucha producción. Está bien, pero lo que sería el puerto principal para embarque y desembarque de materias del mundo hacia la Argentina y de Argentina hacia el mundo está en Buenos Aires. Es cierto que acá tenemos el polo oleaginoso y también es cierto que tenemos el puerto más largo del mundo, si tomamos en consideración el puerto de San Lorenzo, Puerto General San Martín y Rosario, es una estructura inmensa. Sin embargo, el puerto que existía en ese entonces, más allá de que Rosario sí era un puerto, pero era un puerto fluvial y había que subir al Paraná, el puerto por excelencia estaba en Buenos Aires. Y es hasta cierto punto contradictorio, porque el puerto de Buenos Aires sigue siendo un río, o sea, sigue estando sobre un río. Es cierto, es el río de la Plata, pero hay otros puertos que son directamente puertos de mar, los cuales no se habían desarrollado para nada más allá de la pesca. ¿Bien? Todas las redes de trenes van a ir desde el punto donde se genera o se extrae la riqueza que se va a buscar exportar. Por eso es que vamos a encontrarnos que los ramales de trenes y los ramales de telégrafos van a ir desde Buenos Aires a, por ejemplo, Santa Fe o Córdoba. También vamos a ver que hay otra rama que va desde Buenos Aires hacia el sur o desde Buenos Aires a San Juan. Bien, pero no vamos a ver que haya ramales que conecten, por ejemplo, Santa Fe con Córdoba o Córdoba con San Juan. Es una estructura netamente centralista. O sea, todos los caminos van para Buenos Aires y si vos querías llegar a algún punto del país, desde Buenos Aires lo podés hacer, pero sí o sí tenés que pasar por Buenos Aires. ¿Bien? Bien. De esta manera es como Argentina, recibiendo las inversiones y permitiendo que se empiece a desarrollar la estructura productiva de la Argentina, se va a insertar en el mundo. O sea, la Argentina primero va a recibir inversiones, con esas inversiones va a desarrollar algunos elementos de su economía y se va a encargar de ser un productor y un oferente de materias básicas o primarias, ya sea de producción agropecuaria, como generadas por la pesca, como generadas por el extractivismo minero que se estaba desarrollando en el país. Además, un punto que se me está olvidando decir que es muy importante, Argentina también se va a encargar de la exportación de maderas. Puntualmente, acá en la provincia de Santa Fe, se va a instalar una de las principales productoras. Ya, o sea, el objetivo no era la madera, sino el tanino que tenían esas maderas, que va a utilizar, por ejemplo, Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial y parte de la Segunda. No sé si a ustedes les suena el término la forestal. Sí, sí. Bueno, básicamente se deforestó todo el norte de la provincia de Santa Fe y bueno, eso se encargaba de hacerlo una empresa de capitales
británicos eran transportados por los trenes que eran de capitales británicos y eran embarcados en los puertos de Buenos Aires que habían sido construidos básicamente con capitales británicos. ¿Bien? Por eso es que durante este periodo Argentina no, o sea, formalmente es una nación independiente, pero económicamente va a pasar a ser muy dependiente de estas inversiones que se van a dar en primera instancia por parte del Reino Unido y en segunda instancia por otras potencias, como por ejemplo Estados Unidos al final de este periodo. Por otra parte, Argentina va a vender materias primas y se va a encargar, o mejor dicho, lo que va a pasar a demandar son las materias de valor agregado o materias que proceden de la producción industrial, muchas veces generadas con estas mismas materias primas que eran las que ofrecía Argentina al mundo. Por eso vamos a ver que Argentina va a exportar cueros y va a importar zapatos. Va a exportar lana y va a importar tejidos. Va a exportar metales y va a demandar ciertas herramientas que se fabrican con esos metales. ¿Sí? Ahora, esto de alguna manera se contradice con todo lo que nosotros hemos venido diciendo respecto a la teoría del valor. ¿Por qué? Porque, como dijimos anteriormente, el valor o la generación de valor está dado durante un proceso productivo. Eso hace que una materia prima pase a tener valor agregado. El valor agregado que le da la fuerza de trabajo. Eso quería decir que de alguna manera Argentina estaba vendiendo a muy bajo precio y estaba comprando a un precio mayor. ¿Sí? ¿Van entendiendo el problema? No los estoy viendo porque estoy viendo la filmina. Sí, sí, se ve. El problema de toda la vida de la Argentina. Bueno, esto va a generar una dependencia mucho mayor a la que tenemos actualmente, porque básicamente lo que va a necesitar la Argentina para poder subsistir, como por ejemplo ropa, calzado, insumos, pero ya no industriales, insumos básicos, como pueden ser, a ver, iba a decir medicina, pero en ese entonces medicina no había, pero vajilla, porcelanato, eh, acero para ciertas construcciones, todo eso se tenía que importar. Y si se cortaba esa importación, no se podía producir nada. ¿Bien? Por otra parte, los capitales que se habían instalado acá en la Argentina demandaban ciertas condiciones que el Estado argentino tenía que garantizar. Bien, ahora, este paradigma de acumulación permitió que de alguna manera se empezara a vislumbrar que había ganadores y había perdedores dentro de lo que sería el reparto del ingreso. ¿Cuáles van a ser los principales ganadores de este modelo de acumulación? Bueno, lo vamos a ver traducidos en lo que va a ser el periodo inmediatamente posterior a las presidencias históricas, con lo que se denomina la generación del 80. La conquista del desierto, surgimiento de una oligarquía nacional que se va a encargar no solamente de controlar la mayor extensión de tierra de la Argentina, sino también de hegemonizar la política a un nivel, ¿cómo podríamos decirlo? A nivel nacional, ya como un Estado conformado. Se va a construir o se va a gestar un nuevo partido que es el PAN, y este partido, a través del fraude electoral, que directamente o sea, por más allá de que no se podía reconocer que hacía fraude, ellos mismos admitían a
a libre voz que, bueno, se hacía fraude y punto. Entonces las elecciones eran como una especie de trámite administrativo, donde se definía quién era el que iba a gobernar la Argentina por el periodo de 6 años. Y se iban haciendo acuerdos entre las distintas oligarquías de cada una de las provincias. Esto va a permitir la concentración económica y va a permitir la hegemonía de esta élite económica y se va a transformar en una nueva élite económica y política. Es en este periodo también donde surgen ciertos apellidos que van a seguir estando presentes a la hora de hablar de grandes capitales o grandes fortunas de la República Argentina. Los Roca son unos de ellos, los Martínez de Oz son otros. Me estoy tratando de acordar. Alberto, Figueroa ¿estás ahí? Alcorta. Los Alcorta. Pero me estoy tratando de acordar el segundo apellido de Pellegrini. Macri. Sí, bueno, los Pellegrini, pero no eran tan. Blanco Villegas. Los Blancos Villegas, gracias, ahí está. Los Blancos Villegas son uno de los grandes ganadores de Mamita. esta época. Y de alguna manera, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de acumulación originaria? Este periodo se va a gestar esta acumulación originaria en la Argentina. ¿Cuándo va a ser? Con la conquista del desierto o la masacre de las poblaciones originarias en el sur de la Argentina. Y cuando estoy hablando del sur de la Argentina es parte de la provincia de Buenos Aires para abajo, bien, llegando hasta la Patagonia. Literalmente 7 familias se van a repartir todas esas tierras conquistadas a los pueblos originarios. 7 familias. ¿Y por qué se van a quedar con toda esa tierra? Bueno, porque aportaron económicamente a la campaña del presidente Roca, que es el que ustedes están viendo en la fotito de las filminas. Bien, habiendo dicho esto, como verán, ya empezamos a ver algunas de las características de este modelo que se van a seguir dando durante toda la historia de la Argentina. Es también durante este periodo en el cual se denominó o se hizo común la frase tirar manteca al techo, porque estas familias, que por más allá de que tenían su fortuna en la Argentina, vivían la mayoría del tiempo en Europa, o sea, explotaban las tierras en la Argentina y con ese dinero se llevaban la gran vida en Europa. Y Europa durante este periodo estuvo en una crisis muy importante, hubo mucha miseria y estas familias argentinas lo que hacían para demostrar que la estaban pasando bien era, bueno, cazar un bien que tenía una riqueza sustancial en Europa, como era la manteca, y lo que hacían era tirarla al techo. Bien, como diciendo, bueno, me sobra. Estas familias se van a encargar de controlar la Argentina en el sector político y militar hasta la promulgación de la Ley 8.871, conocida popularmente como, a ver quién me lo puede llegar a decir, Ley Sáenz Peña. la Ley Sáenz Peña. Perfecto, perfecto, muy bien. Veo que la formación de primer año está dando sus frutos. Ahora, dentro de lo que sería el análisis económico de la Argentina, no todo era buenas aventuranzas, por así decirlo. La historia, acá cuando estoy hablando de historia oficial, estoy hablando del recuento de la historia que hizo un presidente argentino. ¿Saben quién fue el que hizo la historia oficial? Un historiador. ¿Quién será? ¿Quién será? Qué sorpresa.
No escuché bien la Disculpen. pregunta. ¿Quién fue el que escribió la historia oficial? O sea, son un conjunto de libros, no estoy hablando de la peli, un conjunto de libros que se encargó de alguna manera recopilar la historia de la Argentina. La verdad, Bueno, si se lo lo voy vi, a dejar así, se lo voy a dejar la así. verdad, si lo vi en alguna Búsquenlo, materia del primero, esa parte no la leí. búsquenlo y me lo dicen el lunes. Así de simple se voy a decir. La historia oficial habla de un proceso de acumulación en la cual la Argentina fue rica, fue exitosa, pudo de alguna manera desarrollarse, ser uno de los principales países de América del Sur. Europa nos veía como de igual a igual en este periodo, o al menos eso es lo que dice la historia oficial, ¿sí? Sin embargo, si hacemos un poco de revisionismo histórico, lo vamos a encontrar que durante este periodo Argentina pasó por varias crisis, y cuando estoy hablando de varias crisis son muchas. Tuvimos la crisis de 1873, 1875, 1885, 1890, 1900 y siguiendo hasta la crisis de 1932, 33, en la cual, bueno, ya explota todo. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Las razones que tratan de explicar estas crisis, a todo esto, en una de estas crisis nosotros nos cargamos, o al menos nos acusan a nosotros de cargarnos a nuestro primer prestamista, que es la Baring Brothers, con la crisis de la presidencia de Justo, que bueno, generó un gran cimbronazo a nivel internacional. La primera crisis de deuda en la historia económica moderna, podemos llamarlo. Tal vez estoy siendo demasiado exagerado, debe haber más, pero para que vean que en verdad el proceso de crisis se venía dando recurrentemente, hasta que de alguna manera ya la Argentina no pudo sostener esta lógica de crecimiento solamente con bienes básicos o materia prima. Bueno, siguiendo, porque me estoy demorando demasiado. Las razones de toda esta crisis se pueden dividir en dos. Una balanza comercial que pierde competitividad frente a la importación de bienes manufacturados. La razón, bueno, como ya expliqué anteriormente, los bienes manufacturados tienen mayor valor agregado que las materias primas. Por consiguiente, para poder importar los bienes manufacturados que vas a necesitar, necesitas exportar cada vez más materia prima. La segunda es la denominada fuga de capitales. ¿Fuga de capitales por parte de quién? Bueno, por parte de estas empresas extranjeras que vienen a hacer las inversiones para desarrollar las infraestructuras de la Argentina. Trenes, puertos, telégrafos, todas estas empresas de capitales ingleses y luego estadounidenses y algunos otros países de Europa, lo que viene a hacer es instalar la empresa acá y luego las ganancias se las llevan a sus países de origen. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El Estado Nacional va a empezar a recurrir a distintos prestamistas hasta la primera gran crisis de deuda, que es la de 1890. Veo que, bueno, yo lo puse acá. La crisis de 1890 es donde nosotros llevamos a la quiebra a la Baring Brothers y termina generando un proceso de reestructuración de estos bancos prestamistas a los países en vías de desarrollo o periféricos, dependiendo de cuál sea la visión del autor que nosotros tomemos, ¿sí? Ahora, esto dentro de lo que sería balanza de pagos y crisis a nivel macro. Ahora, cuando estamos hablando de crisis, estamos hablando también
de ciertos efectos que se van a dar para la población argentina. Durante este periodo también vamos a encontrar que lo que sería la idiosincrasia, lo que sería la estructura social argentina va a sufrir un cimbronazo, una transformación fundamental. ¿Por qué? Básicamente por dos procesos. Uno, por una limpieza étnica que ya estuve hablando durante la conquista del desierto. Y la segunda, por una ola migratoria que se va a dar a partir de Sarmiento y que se va a mantener durante todas las presidencias hasta la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver que los argentinos vamos a pasar de ser 1 millón, casi 2 millones de personas, a ser casi 8 millones de personas, y que los extranjeros van a pasar de conformar el 11% de la población argentina a ser el 30% o creo que un poquito más. ¿Bien? Ahora, toda esta ola migratoria se va a dividir en básicamente dos corrientes. Una que se va a asentar en el campo, porque la estrategia de Sarmiento era, bueno, poblar el territorio de la Argentina. Entonces lo que va a hacer es fundar distintas colonias donde se van a asentar poblaciones que venían de un país, por ejemplo. Por eso es que vamos a encontrar, especialmente en Santa Fe, ciertos pueblos que van a tener nombres medio como extraños para lo que sería la cultura argentina. Entonces vamos a encontrarnos pueblos con nombres ingleses, con nombres alemanes, con nombres suecos, que bueno, representaban esa lógica. O sea, se juntaba un grupo de gente que quería emigrar de algún país y entonces se asentaban en conjunto y creaban un nuevo asentamiento. Se les prometía una X cantidad de tierra, se les prometía la posibilidad de ser titulares de esa tierra, pero eso no se va a cumplir. Luego voy a explicar un poco por qué. Y luego la segunda ola va a ser una ola migratoria, pero que se va a asentar en las principales urbes. ¿Cuáles son las principales urbes que estaban en la Argentina en ese entonces? Bueno, Puerto de Buenos Aires, Rosario, que ya era una ciudad, Córdoba, y con eso vamos a tener una explosión urbana que va a generar un problema bastante grave. ¿Por qué? Porque las ciudades no estaban en condiciones de alojar a toda esta gente. Es más, durante este periodo, la ciudad de Buenos Aires tiene su primera gran plaga y se mueren miles de personas. Es un suceso que obedece a la falta de condiciones sanitarias y de hospitales para que se pudiesen alojar o atender a toda esta población. Todos estos migrantes van a pasar a alojarse en conventillos y van a tener una condición de vida bastante miserable. ¿Bien? Por otra parte, van a venir con un conocimiento, que esto también está filmado, con un conocimiento que tenían de su lugar de origen, algunos de explotación agropecuaria, por eso es que vamos a ver que el campo argentino también va a tener una transformación, se va a empezar a trabajar con maquinaria en el campo, cosa que antes no sucedía, y por otra parte vamos a empezar a ver que se van a empezar a formar pequeños talleres en las ciudades donde, por ejemplo, los zapateros arreglaban los zapatos, las personas que tenían conocimiento de sastrería o de reparación de ropa podían ponerse su pequeño taller ahí, o también algunos un poco más, ¿cómo podríamos decir? Con una capacidad económica un poco superior, podían empezar a armar talleres donde se reparaban
los primeros autos que existían en ese entonces o los primeros vagones dentro de lo que sería la lógica de las vías férreas argentinas. Estos primeros talleres luego van a formar la base industrial que vamos a ver en el siguiente modelo de acumulación. Ahora, estos talleres entraban o trabajaban con una lógica casi artesanal. Y por eso es que les pido que tengan en consideración que estos talleres no son grandes fábricas. No estamos hablando de Ford, no estamos hablando de centros industriales. Estamos hablando de pequeños talleres con una lógica de producción taylorista, a lo sumo, con gran heterogeneidad de lo que sería la forma en cómo se produce y los tipos de bienes que se fabrican. ¿Hasta ahora me vienen siguiendo? Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Yo estoy hablando un poquito más rápido porque ya me estoy quedando sin tiempo. Bueno, entonces, con todo este aumento de población, nos vamos a encontrar que esta gente, cualquier persona que se muda a un país, empieza a demandar, como ya lo vimos en el texto de acumulación originaria, como también ya lo vimos en el texto de Lenin, lo que va a empezar a hacer es a empezar a demandar ciertos bienes que son fundamentales, como por ejemplo, vestimenta, calzado, comida. La comida no era tanto el problema, pero si vos tenés una nula industria nacional que pueda suministrar esos bienes, pues los tenés que importar. ¿Sí? Ahora, si te cuesta tanto importar estos bienes básicos para la subsistencia humana, vamos a ver que esta demanda va a empezar a ser un problema para la balanza de pagos de la Argentina. Dicho esto, el otro problema que va a traer esta ola migratoria para lo que sería el status quo argentino va a ser que muchos de estos migrantes venían con la promesa de poder adquirir tierras, como dije, la titularidad, y poder trabajarlas y con eso poder empezar a prosperar. Recordemos que en Europa una de las principales razones por las cuales la gente emigraba era porque no tenían oportunidades. Y cuando se llegaban acá y se asentaban en estas colonias que dije anteriormente, se encontraban de que la tierra ya tenía un dueño, un titular. ¿Quiénes eran los dueños, los titulares de la tierra que rodeaban las colonias? Bueno, generalmente eran las familias adineradas o burguesas de Buenos Aires y de los principales urbes. Por eso es que nos vamos a encontrar con que los grandes terratenientes, en vez de cederle la titularidad, van a empezar a arrendarlas, o sea, se las alquilan, por periodos que podían ser de 1 o 2 años, a una tasa que en principio era baja, pero bueno, como esta gente venía con la intención de poder desarrollar la actividad agropecuaria, lo que hacían era empezar, por ejemplo, a demarcar esa tierra que antes no estaba alambrada, a hacerle un trabajo a la tierra que antes no tenía, porque recordemos que la Argentina, en sus orígenes, por ejemplo, lo que hacía era exportar cuero, por eso es que tenían tantas vacas, y como se dedicaban a exportación pecuaria, o sea, animales como vacas y ovejas, no era necesario alambrar los campos o sembrarlos o hacerle el trabajo previo, que sería el arado. Ahí me salió. Estos migrantes se van a encargar de arar esos campos, de llevar adelante las primeras plantaciones de maíz, de trigo, o sea, soja en ese entonces no. Y luego, cuando ya se encontraban los campos alambrados y arados, esos campos se valorizaban porque tenían un trabajo que permitían que se pudiese explotar con mayor facilidad, siguiendo una lógica de David Ricardo, que ustedes estuvieron estudiando en la unidad número 1. Entonces, cuando se terminaba el contrato de locación, que como dije anteriormente, no era muy extenso en el tiempo,
estos terratenientes, en vez de seguirlos alquilando al mismo valor, lo que hacían era aumentar ese valor, o sea, el valor del arrendamiento. ¿Por qué? Porque era un campo mejorado, mejorado por los mismos inquilinos, ¿bien? Como eso, esa tasa de alquiler tal vez, o sea, no, tal vez no, como esa tasa de alquiler era demasiado alta para muchos de estos trabajadores rurales, no les quedaba otra que mudarse de campo, o sea, a un campo más rústico y volver a empezar desde cero. Esto no les permitía avanzar, o sea, se transformaban en peones de estas familias que poseían grandes extensiones de tierra, y eso llevó a una indignación, a un conflicto dentro de lo que sería la puja distributiva del arrendamiento de la tierra, que terminó con el grito de Alcorta en 1912. Este grito de Alcorta fue lo que permitió que se empezara a legislar las primeras leyes de arrendamiento rural. Y por otra parte, también se fundó lo que se denomina actualmente como la Federación Agraria Argentina, que engloba a los pequeños y medianos productores agropecuarios. Como detalle, déjame que termine con esto, como detalle aparte, por más allá de que el grito fue en Alcorta, la principal sede de la Federación Agraria Argentina se encontraba en Rosario, hasta que, bueno, la tuvieron que vender por problemas financieros. Ahora sí, decime, no sé quién habló porque... Disculpe, profesor, le quería hacer una consulta. Sí. Se me hizo un lío cuando dijo de Alcorta. ¿Por qué? Porque el grito de Alcorta, porque fue en Alcorta donde pasó eso. Fue en Alcorta. ¿Qué provincia es Alcorta? Acá en Santa Fe. Acá en Santa Fe. Eso era. Gracias. Bien. Seguimos entonces. Eso es la puja distributiva dentro de lo que sería el sector agroganadero. Y ahora vamos a ver otra puja distributiva con la segunda ola inmigratoria, que es el sector obrero. Todos estos trabajadores, todos estos migrantes que se quedaron en las grandes urbes que se fueron construyendo durante este periodo. Hubo varias crisis y estas crisis, como dije anteriormente, lo que vinieron o lo que terminó generando fue que estos sectores populares, estos primeros sectores populares en la Argentina, tuviesen que padecer situaciones hasta infrahumanas. ¿Por qué? Porque no había comida, no había ropa, no había vestimenta, o sea, ropa de vestimenta, disculpen, no había vestimenta, no había calzado, no había vajilla, no había elementos de primera necesidad. Todos estaban aglomerados en pequeños conventillos que muchas veces no contaban con las comodidades básicas como saneamiento, cloacas o baños, y tampoco tenían acceso a la salud. ¿Bien? Esto hizo que se empezaran a sindicalizar, y cuando estoy hablando de sindicalizar, no es que formaron un sindicato desde el bajo, sino que se empezaron a agrupar en distintas centrales, vamos a llamarlo así, de obreros que se encargaban de tratar de luchar por los derechos de los trabajadores, que en ese entonces eran jornaleros, de alguna actividad en particular. Como esta primitiva organización de trabajadores, que muchos de ellos venían también con alguna formación ideológica de Europa, que ya en ese entonces había surgido el comunismo y el anarquismo, esta forma de organización proletaria asustó mucho a la oligarquía nacional. ¿Por qué? Porque veían en ellos un rival fundamental. Les estaban de alguna manera buscando competir con los ingresos que ellos daban como naturales, o sea, dentro de una lógica natural del capitalismo, o una lógica que siempre estuvo en la Argentina. Entonces, estos migrantes que eran conflictivos, se buscó de alguna manera ilegalizarlos. Así como vimos en la acumulación originaria de Marx,
lo que van a buscar dentro de su capacidad de acción es que el Estado empiece a perseguir, empiece a eliminar a todos estos elementos subversivos de la sociedad. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, a través de distintas leyes. Yo acá le he dejado dos. La ley 4114, la ley de residencia, y la ley 7029, la ley de defensa social. Ya, o sea, como verán, pasaron varias leyes de por medio. La ley de residencia era cuando el conflicto todavía no estaba tan a flor de piel. La ley 7029 es cuando ya nos vamos a encontrar con una lucha obrera más organizada, principalmente llevada adelante por grupos anarquistas. Dicho esto, también nos vamos a encontrar que en este periodo, ya terminando el siglo, el doctor Juan Vialet Macé se va a hacer un estudio puntualmente al interior del país, donde lo que va a buscar es tratar de entender este porqué de esta lucha, este descontento. O sea, este doctor representaba parte de la oligarquía nacional, pero quería verlo un poquito más allá de la cuestión, ¿cómo decirlo? Quería entender un poco las razones, más allá de la ideología, de por qué había este descontento. Y acá este doctor se va a encontrar con que las condiciones de trabajo en la Argentina eran terribles, ¿bien? Y también va a llevar adelante una gran crítica a lo que serían los primeros capitalistas argentinos o los primeros industriales argentinos, porque va a decir básicamente que la oligarquía no entiende cómo funciona la Argentina y tampoco entiende cómo se trabaja en la Argentina. Y va a ser este desconocimiento por parte de la oligarquía argentina lo que genera el descontento en la población trabajadora. ¿Por qué? Porque si él sostenía que si los propietarios de la tierra o de las fábricas entendiesen las condiciones de vida infrahumanas las cuales se somete a gran parte de la población, verían que sus reclamos no son tan injustos. Y esto también lo vamos a ver en ciertas protestas, como por ejemplo la Patagonia Rebelde, que bueno, los peones rurales de esos asentamientos pecuarios, lo único que estaban pidiendo era de alguna manera condiciones laborales no dignas, sino por debajo de la dignidad. O sea, que haya un baño, que haya una cama, una mesa con una silla para cada peón. Bien, cuestiones muy mínimas que para nosotros a esta altura ¿Saben? serían súper básicas. Para que se representen los chicos, pedían botiquín en idioma nacional, entre otras cosas, para que se represente el contexto en el que trabajaban esos muchachos. Bueno, Un botiquín en idioma nacional. es que los botiquines se importaban, o sea, estaban todos en inglés. Era un problema. Porque no todos hablaban inglés. Es más, el idioma nacional era manejado, pero hasta ahí nomás, porque había un montón de italianos y también había gente con habla inglesa, con habla que venía, no sé, de distintas partes de Europa, o poblaciones autóctonas de la Argentina que tampoco hablaban español. Entonces era como, se manejaba hasta ahí nomás el idioma nacional. Bien, ya terminando con esto, y sí, porque me quedan 9 minutos, vamos a hablar un poco de la crisis de este modelo. Este modelo, para que lo entendamos, entró en crisis muchas veces. Bien, ya nombré algunas de esas crisis. Ahora, se lo intentó sostener hasta las últimas consecuencias. Y cuando estoy hablando hasta las últimas consecuencias, es que nos vamos a encontrar con la primera ruptura de orden constitucional por parte de las oligarquías terratenientes que van a intentar de alguna manera sostener esta lógica de acumulación agropecuaria
cargándose a la segunda presidencia de Irigoyen. ¿Bien? Con el golpe que termina con su mandato y con lo que después se va a denominar década infame. Pero eso lo va a hablar un poco más Guillermo en la próxima clase. Lo que van a buscar de alguna manera es tratar de conservar sus privilegios, tanto políticos como económicos. ¿Por qué digo políticos primero? Porque después de la ley Sáenz-Peña, el partido que venía conservando el control del gobierno nacional pierde las elecciones presidenciales y asume el primer presidente electo por el voto popular masculino. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque recuerden que las mujeres no van a poder votar hasta 1949. Esto no lo tengo bien presente cuál fue la elección que votaron por primera vez. Puede ser que me esté equivocando un par de años, pero en esta elección que gana Irigoyen solamente votan los hombres. Ahora, con el voto masculino, no universal, secreto y obligatorio. Entonces, ya habiendo perdido su hegemonía política, entraba en crisis por esta puja distributiva su hegemonía económica. Esta hegemonía económica que les había permitido vivir, como les estaba mencionando, la mayor cantidad de tiempo fuera de la Argentina, en Europa, teniendo grandes privilegios, incluso frente a los europeos. Ahora, las causas de esta crisis se pueden definir al menos en 4 puntos. Hay más, pero 4 puntos que yo los considero fundamentales. Primero, al incrementarse la población, se van a empezar a demandar recursos que son básicos, pero que son fruto de un proceso de elaboración, ¿bien? Como puede ser la ropa. Entonces, la exportación, o sea, las divisas que generaba la exportación de bienes primarios, empieza a ser deficitaria frente a las divisas que demanda la importación de bienes con valor agregado. Segundo punto, la alta concentración de la riqueza. Cuando estamos, bueno, esto va a ser una cuestión estructural de la Argentina. Cuando nosotros hablamos de concentración de la riqueza, quiere decir la mala distribución del ingreso nacional. Pocas manos se llevan gran cantidad de todo lo que se ingresa o todo lo que se produce en la Argentina. Y eso genera conflictividad. ¿Por qué? Porque no hay nada más peligroso o nada más conflictivo que la desigualdad. Eso va a ser siempre así, primero. Y segundo, cuando esa desigualdad es tal que pasa a ser hasta morbosa. Tenés grandes partes de la población sin poder subsistir con lo mínimo, y por otra parte una pequeña elite que concentra todo y que básicamente se desentiende de la realidad de este país. Tercero, la merma de divisas internacionales, que se da primero por una balanza comercial que empieza a ser deficitaria y segundo, por la fuga de capitales debido a la existencia de estas empresas de carácter transnacional que se llevan las divisas que generan en el país hacia sus países matrices o centrales. Y luego vamos a encontrarnos con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que lo que va a hacer es generar el cierre de los mercados europeos, porque todo lo que producían los estados europeos se va a dedicar o se va a dirigir al esfuerzo bélico. ¿Y cómo nos va a afectar esto a nosotros? Bueno, básicamente de 2 maneras. Primero, nos van a seguir consumiendo los alimentos, pero no nos van a pagar las divisas. Y segundo, todos los bienes manufacturados que nosotros importábamos habitualmente ya no van a estar disponibles. En fin, entonces
va a haber una necesidad dentro de la Argentina para empezar un proceso de sustitución de importaciones. Esta sustitución de importaciones que la Argentina necesita, pero que el mercado internacional ya no puede abastecer. Bien, habiendo terminado esto, y faltando solamente 3 minutos para que se acabe la clase, preguntas. Después de todo lo que me hizo escribir, ¿recomienda que me ponga hielo o calor en la mano? Hielo va a ser mejor para evitar inflamaciones. De todas maneras, esto va a estar grabado en YouTube, lo pueden ver después. Lo sé, profe, lo sé, solo era una broma. Muy bien, profesor, muy buena clase. Bueno, voy a dejar de grabar.